Y bueno, empecemos definiendo en realidad el término apoteosis, ¿no? Que viene de una palabra griega, que significa deidificar, es decir, convertir a un individuo en divino, ¿no? Entonces, la diferencia con la teosis, y me corrigen Juan, Javier, en caso de que la teosis es más que todo es como unirse a la deidad, mientras la apoteosis es llegar a ser una deidad. En la apoteosis se conlleva el significado de elevar al nivel divino o tratar a una persona como deidad. Es el resultado final de un proceso y no necesariamente implica una transformación sustancial, como un rey puede ser declarado por su pueblo como divino sin cambiar su naturaleza humana. Entonces, veamos la apoteosis como un proceso. Y vamos a ver cómo esto se va a vincular con nuestra creencia en los últimos días. Sabemos que al final nuestro potencial es llegar a ser como nuestro Padre, nuestro Dios, y cómo es de que esta doctrina restaurada a través de José tiene un trasfondo aún más antiguo, que va a ser el objetivo de nuestro análisis el día de hoy. Ya cuando hablamos de teosis, sin la A, como definimos antes, hablamos del hecho de divinizar o transformar en divino cambiando la sustancia. Implica una transmutación, que éste se convierta efectivamente en un Dios, una catarsis y teoría, ¿no? Entonces, mientras la apoteosis es hacerse divino, la teosis entonces tendría que ser como transformarse tanto en sustancia como en esencia en alguien divino, en un Dios. La teopoiesis, que consiste en la capacidad propia de divinizarse, de un potencial intrínseco a las personas para poder alcanzar la divinidad. Pues es como una facultad de estos seres humanos que son transformados por medio del bautismo o por medio de las ordenanzas, tienen la capacidad, la teopoiesis, para alcanzar ese estado de divinación, y es parte de algunas creencias del cristianismo oriental. En algunos otros lados se va a hablar en términos de beatitud y de santidad. Por ejemplo, en la tradición católica esos son los términos que se utilizan. Un beato es aquella persona que está cerca de la presencia de Dios, que ha sido bueno en su vida, en su obra aquí en la tierra, y un santo es el que está mucho más cerca de la presencia de Dios. Aunque estos no alcanzan el grado de tener una experiencia divinizadora, sí tienen la experiencia de estar en presencia de la divinidad. Entonces, son las diferencias que se encuentran, por ejemplo, en el catolicismo. Y un beato es aquella persona que es lo suficientemente buena para ser escuchado por Dios, sin estar suficientemente cerca como lo es un santo, ¿no? Entonces, por eso los santos, en la Iglesia Católica hay santos. Como un nivel más abajo. Ajá, y hay beatos. Se dicen la beata fulana tal o el santo fulano de tal, por el grado de cercanía con la divinidad. Estaría interesante, ¿no? Ver en qué basan, ¿no? ¿Cuál es la regla que utilizan para medir si fuiste suficientemente beato o santo, ¿no? Pero bueno, ellos utilizan por la capacidad de hacer milagros y el alcance universal de su predicación. Por ejemplo, hay beatos que son mucho más regionales en alguna ciudad, pero sus obras son muy locales, y santos que tienen un impacto más universal, como San Francisco de Asís, que han tenido milagros y han tenido experiencias con lo divino, porque otra cosa que caracteriza a los santos es que ellos hacen milagros, pero aparte tienen visiones divinas. En algún momento de su vida estos santos ven a Dios, pero en general son parte de los criterios que toma un papa para sí, porque digo, San Agustín sí defendió mucho la iglesia, pero yo no conozco milagros atribuidos a San Agustín. Tiene que probársele milagros. Bueno, generalmente la regla era esperar 100 años después de su muerte y poder bendecir su sepultura, donde estén sus huesos, ¿no? Cuando no se encontraba sepultura, no subían a ese rango de santos, se quedaban como beatos.
Y a veces, aunque no es un milagro en vida, si alguien dice, yo invoqué a Agustín y se efectuó un milagro por su intercesión, entonces es posible que él pueda alcanzar ese grado de santificación. La teosis solamente se centra en la figura de Cristo, y santificación y beatitud como oportunidades de presencia o de ser escuchado por Dios son grados cercanos a la teosis, pero no una plenitud completa con la divinidad o un grado de divinidad completa, como sí lo va a hacer, por ejemplo, en la tradición cristiana oriental. Ahí tenemos justo una imagen ¿cómo se llama? Del Apocalipsis escandinavo de Abraham, donde vemos al ángel Yaoel, que a veces se le llama Metatrón, o a veces también es Enoch, ¿no? Que es quien se identifica. Toma de la mano a Abraham y lo lleva, ¿no? A ver las estrellas y ve muchos procesos celestiales allá como suceden, ¿no? Aquí tenemos esto que es el Ankh, o como se pronuncia, es uno de los jeroglíficos más prominentes que se exhiben en las paredes de las tumbas de los templos y en los documentos o en los papiros egipcios, ¿no? Que de hecho significa vida en curso, y a menudo se encuentra una combinación con otros jeroglíficos para formar la frase que tenga vida por la eternidad. Los lados inclinados de las pirámides, que eran tumbas de la realeza y la nobleza, recordó a todos los rayos inclinados del sol, y el camino de las almas o espíritus de los difuntos subirán para llegar al cielo y unirse a los dioses por la eternidad. Entonces vemos aquí algo interesante desde el principio, que los egipcios tenían estos rituales, estas ceremonias de deificación, donde tenían ciertos, un abrazo ritual, compartían ciertas frases que eran resúmenes de la vida del dios y de su imitación, ¿no? Y después tenemos en el cristianismo primitivo... perdón. Sí, perdón. Para retomar dos cosas. Bueno, la idea de divinización corre por todo Egipto y todo el Oriente, y de hecho la podemos encontrar primeras evidencias en Sumer, y buena parte de lo que es el judaísmo y de las regiones de esa zona van a tener la idea de generalmente el rey va a realizar una serie de rituales y de lavamientos, unciones y palabras claves para poder ser ascendido o identificarse con la deidad, y de esta manera. Y bien, ¿de dónde viene entonces toda la teosis cristiana? Bueno, la teosis cristiana está basada en las enseñanzas mismas de Jesús y en lo que podemos aprender de Juan en el capítulo 17. Nosotros conocemos a esta oración cuando Jesús está reunido con sus discípulos en el Jardín de los Olivos y le está dando instrucciones como una oración intercesora. Y en la antigüedad, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y realizaba una oración intercesora. En este caso, cuando Jesús está haciendo esa oración, está actuando como el gran sumo sacerdote y siendo el intercesor con nosotros. Y él empieza este mensaje diciendo: Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y en un judío, en un israelita de su época, ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿O con qué identificaban la presencia de Dios? Pues ellos identificaban la presencia de Dios con el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más sagrado del templo, donde encontrábamos el arca de la alianza y los elementos más sagrados del templo, y estaban cubiertas por una gran cortina de velo que la separaba del lugar santo. Este velo estaba compuesto por telas de 4 colores, o de colores que representaban pues la creación, es decir, todo el orden terrestre, y representaban la materia, y que cuando se cruzaba el velo, pues se dejaba a la materia y a este orden terrestre para estar en la presencia de Dios. Y pues, generalmente se mantenía oculto, por lo cual entre los judíos la idea de oculto y de eterno
pues estaban íntimamente asociadas. Y a ese lugar ellos le llamaban el lugar santo. Digo, el lugar santísimo. El lugar santo, santo significa una persona que es apartada o que ha recibido la santidad, pero es alguien que recibe un don por el cual empieza a ser santo o apartado. Pero el lugar santísimo es un lugar mucho más sagrado, en donde una persona, aparte de ser santo, participa de la misma naturaleza de la divinidad. Entonces, una persona santa que entraba al lugar santo en el templo podía ser apartada, podía ser bendecida y recibir dones especiales, pero solamente quien cruzaba el velo y participaba del lugar santísimo, de la presencia del Señor, entonces se convertía en algo mucho más sagrado, y por eso el lugar se le llamaba el lugar santísimo. Si se dan cuenta, una de las cosas especiales que había en el templo era un pan que se consagraba, que se llamaba el pan de la proposición. Este pan era consumido solamente por los sacerdotes que habían cruzado el lugar santísimo, y era renovado cada día de reposo. Otro elemento que había en el templo y que estaba asociado con esta idea de santificar era el aceite perfumado. El aceite perfumado del templo también impartía una mayor santidad. Entonces tú ya participaste de ciertas ordenanzas, pero para participar de la ordenanza mayor necesitas ser ungido por el aceite. Y solamente por medio de esta unción es que uno participaba de la teosis. Entonces, cuando el sumo sacerdote era ungido, se le marcaba. En este caso se le ponía una especie de cruz en la frente, y se le ponía el nombre de Jehová en su frente con letras doradas. Se le vestía con ropas especiales, como define Éxodo 30 y algunas otras escrituras, y con estas ropas se le ungía, es decir, se convertía en un ungido, en un Cristo, porque la palabra Cristo significa el ungido, y tenía la naturaleza de ser sacerdote del más alto Dios. El sumo sacerdote representaba al Creador, él era la imagen de Elohim. Él estaba en el templo como ser humano, pero representaba a Dios en la tierra. Y como les comentaba, al sumo sacerdote se le ponía el nombre sagrado de Yahvé en su frente, y esta era parte de su marca. Como bien se aclara, esa marca era una especie de cruz diagonal, y esta cruz sustituía o era utilizada en lugar del nombre de Yahvé. Y de esa manera la persona que lo recibía podía decir: yo tengo la misma naturaleza, la misma identidad de Yahvé. Y a diferencia del sacerdocio judío, que solamente había un sumo sacerdote, o solamente una tribu que podía ser sacerdote, en el cristianismo estas bendiciones de ser ungidos se extienden a todos. Y por eso va a hacer Pablo énfasis en que somos santos, que somos apartados y que somos especiales. Entonces, por eso es que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Entonces, la idea de ser consagrados al Señor, de ser ungidos, está íntimamente a la idea de tener una teosis, de tener esta experiencia. Y esa experiencia solamente se obtenía participando de las ordenanzas del templo y de sus rituales.